Lo primero que habría que comentar con ustedes, esto intento manejarlo bajo la dinámica de una charla, es que para poder nosotros encaminar una investigación, todos nosotros conocemos de investigación, empiezo por ese detalle que no es menor. Para poder elaborar un trabajo de investigación, nosotros de hecho tenemos que consultar fuentes, ¿cierto? Pero existe una rigurosidad al momento de tomar ciertas fuentes para poder insertarlas dentro de nuestra propuesta de investigación. Sea esta propuesta un proyecto, una tesis, un artículo científico, ¿por qué no? Existen ciertos criterios. Y empecemos comentando la idea que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. Dice, se sugiere que la fuente que nosotros consultemos y que posteriormente, claro está, van a estar citadas y referenciadas en nuestro trabajo de investigación, sean fuentes que reúnan ciertos criterios. Criterios hay muchos. Menciono, simplemente para poner un ejemplo, 3 criterios. Esas fuentes deben de ser, estoy proyectando el PPT en caso de que no lo puedan visualizar. Si hay algún inconveniente, me lo hace saber, por favor. Dentro de esos criterios, planteo que las fuentes consultadas sean auténticas, actuales y con autoridad. Cuando hablo de autenticidad, estoy haciendo referencia a una cuestión de originalidad. ¿A dónde quiero llegar con todo este comentario previo? Se sugiere, no es una regla de oro, no es una receta que se tenga que cumplir a rajatabla, pero se sugiere que en los proyectos, en las tesis e inclusive en algún artículo científico se recurra a una fuente primaria, la cual contenga información. Ustedes habrán escuchado hablar de la cita de cita y traigo a la mesa un ejemplo, el cual nos va a hacer recordar esto de la cita de cita. En algún documento habremos leído, por ejemplo, Piaget citado en Alarcón, 2021. Esa es una cita de cita, es decir, Alarcón en este año revisó un documento de Piaget y en función a ese documento elaboró una parte del escrito que está elaborando Alarcón. Correcto. Entonces, cuando se refiere esto de las fuentes consultadas y los criterios, no es una receta, no es una regla de oro, pero es un criterio y veces que se tiene en cuenta. Está de por medio la autenticidad, es decir, el apoyarme no en una fuente secundaria, no en Alarcón, sino en la fuente primaria. ¿Quién es la fuente primaria para este ejemplo muy básico que he puesto? Piaget. Ese es un criterio, ¿no? No es un criterio el cual sea aceptado de manera universal. No, 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 para nada. Pero es un criterio que se tiene en cuenta para poder identificar la fuente con la cual yo voy a la fuente la cual yo voy a tomar para poder armar mi trabajo de investigación. El otro criterio aquí presente es la actualidad, es decir, la vigencia. Y claro, para ciertos temas no sería pertinente trasladarme a 10 o 15 años atrás. Ejemplo, si vamos a trabajar un tema de educación y tecnología, imaginemos nosotros, recordemos que todo el año pasado hemos estado en ese plan de tener como un elemento dependiente para realizar nuestro trabajo la tecnología, ¿cierto? Ya, entonces, otro criterio es la vigencia de esa información. Si yo voy a trabajar un tema de educación y tecnología, vamos, no tendría que trasladarme
o retroceder 5, 6 o 7 años atrás. Con los últimos 2 años sería suficiente, porque hay información abundante, ¿no? Por la coyuntura. Entonces, ese sería otro criterio, la actualidad, la vigencia, ¿no? Y el otro criterio es la autoridad, es decir, tomar una fuente, pero reconociendo en esa fuente a una voz autorizada en el tema. Por ejemplo, si vamos a hablar de metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Si vamos a hablar de metodología de la investigación, sería quizá un error, pues, asumir que el enfoque de investigación es X, ¿sí? Es X o Y o Z, y esa idea yo la he tomado de un autor Pérez, porque alguien podría decir, y creo que con justa razón, ¿por qué te apoyaste en Pérez si existe un Sampieri, Fernández Baptista, si existe un Valderrama, si existe un Bernal, si existe un Tamayo, si existe un Restituto Sierra Bravo, en fin? ¿Por qué apoyarte en ese autor, el cual puede tener un discurso teórico muy interesante, pero no es reconocido? ¿Y por qué dejar de lado esas voces, las cuales ya se han constituido en una serie de referentes, para este ejemplo, metodológicos en el tema investigación? Entonces, estos tres criterios, y claro, algunos otros más, nos servirían como criterios para yo poder seleccionar las fuentes informativas que luego voy a trabajar y luego voy a incluir en mi trabajo de investigación. Y estas fuentes, bajo estos criterios y quizá algunos otros más, tienen diferente forma. Las fuentes que yo puedo consultar para mi trabajo de investigación pueden ser libros, tesis, artículos de investigación. Ahora existe una tendencia a que los trabajos de investigación tengan una materia prima por excelencia. Y esa materia prima por excelencia es un artículo científico. Recordemos cuando nosotros hacíamos nuestra tesis de maestría nada más. El insumo básico para nuestra tesis era otra tesis publicada anteriormente. Y esa era la prioridad. Por lo menos eso era en mi caso, ¿no? Estamos hablando de año 2005, 2007, 2008. Y probablemente a más de uno aquí presente le haya ocurrido esa situación. La tendencia en estos últimos años es que esa materia prima por excelencia, denominada tesis, haya sido de alguna forma desplazada por los artículos. No quiere decir esto que ya no se incluyan tesis por si acaso. No, para nada. Pero existe una predominancia, ¿sí? Una tendencia a elegir artículos para poder elaborar proyectos, tesis y también artículos científicos. También vamos a incluir ahí dentro de las fuentes diversas, las revistas, los diarios, se entiende que son diarios serios, ¿no? Páginas web de instituciones, en fin. Entonces, la pluralidad de fuentes está ahí. Y los criterios para poder seleccionar las fuentes son muchos. Presento ahí tres, básicamente. La idea es que la riqueza de estas fuentes va a tener como resultado final un documento. Y ese documento va a tener una valía. Y una valía en función a las fuentes que yo he consultado, a partir de ciertos criterios. Eso como una presentación muy general. Ahora, ¿cuándo citar y por qué hacerlo? Existen muchas razones por las cuales, o muchas situaciones en las cuales yo tendría que citar. Y luego mencionaremos el por qué.
Si nosotros estamos trabajando un documento académico cualquiera que sea y estamos revisando una fuente que ya hemos comentado hace un momento, puede ser plural, tesis, artículos, en fin, y estamos revisando en ese momento una fuente cualquiera que sea, nosotros tenemos que citar esa fuente bajo la forma en la cual nosotros estemos trabajando ese documento. Parafraseo, cita corta, cita larga. Bajo cualquiera de esas formas, nosotros tenemos que citar esa fuente. En más de un documento, por ejemplo, que nosotros hemos podido revisar, pongo el ejemplo de una tesis. Decimos, definición de aprendizaje. Y encontramos ahí un discurso, una definición muy consistente y muy bien argumentada. El problema está en que la persona que asignó esa definición no consigna el autor ni el año. Por más que esa definición sea muy valiosa, en realidad, como estilo, ese texto se puede caer, está tambaleando en ese momento. ¿Por qué? Porque está asumiendo, la persona que lee ese documento está asumiendo que esa definición proviene del tesista. Y esto porque no se le ha asignado una fuente ahí. Estoy copiando literalmente un texto pequeño o extenso, estoy realizando un copia y pega, lo cual APA sí me permite hacer. Entonces, si estás copiando y pegando, ¿sí? Estás trabajando una cita literal, sea corta o extensa, entonces también tenemos que citar con los elementos que aquí se mencionan: año, autor, número de página, en fin, de acuerdo a cómo se dé el caso de esa cita. Estoy parafraseando un texto. Todos nosotros sabemos qué es un parafraseo, simplemente lo recuerdo. Parafrasear es leer una, dos, tres veces un texto y trasladar las ideas principales de ese texto al documento que yo estoy trabajando. Obviamente, con mi propio discurso. No es un copy-pega. Si yo estoy trabajando un parafraseo, también tengo que citar. Y alguien cuestionará ahí y dirá, pero si yo estoy utilizando mis propias palabras, claro, estás utilizando tus palabras, pero esa idea no te pertenece, le pertenece al autor del cual tú has extraído esas ideas fuerza. Si estoy utilizando un parafraseo, también tengo que citar. Y si en algún momento de ese documento, de ese proyecto, de esa tesis, de ese artículo científico, yo estoy añadiendo comentarios o quizá opiniones muy personales, análisis muy personales, solamente en ese caso yo evitaré o no tendré la necesidad de citar porque ese comentario, ese juicio crítico, sí me pertenece. Por lo tanto, en ese caso no tengo la necesidad de citar. Y eso ocurre en algunos trabajos de investigación, ¿no? El revisor, la revisora, lee la tesis y dice, o lee el proyecto y dice, mira, en este trabajo, en este proyecto, en esta tesis, lo que yo veo es que tú has copiado, pegado, has citado, pero ¿dónde está tu opinión? ¿Dónde está tu juicio crítico? ¿Tengo que añadir? Sí, pon tu opinión, pon tu juicio crítico, añade tu análisis. Si se da ese caso, no tengo la necesidad de citar, porque esa idea es mía. Dice, ¿no? Hago una recopilación de 10 autores. Recordemos, nosotros al momento de presentar un trabajo académico debemos de cumplir también con un requisito. Y ese requisito es el porcentaje de similitud.
Recordemos, mientras yo más información jalo de la fuente 1, fuente 2, fuente 3, lo que estoy haciendo es darle cuerpo, forma, fundamento teórico, perfecto, pero también estoy exigiendo que ese porcentaje de Turnitin suba, ese porcentaje de similitud suba. Hay que tener también mucho cuidado en ello, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años atrás la idea era lo que decían algunos docentes, ¿no? Hace muchos años atrás. Añádele teoría porque eso le da peso a tu trabajo de investigación. Y claro, tiene mucha razón. Al día de hoy nosotros tenemos un ente vigilante ahí, en lo que se refiere a similitud. Y esto está llevado a la práctica por estos mal llamados programas antiplagio. ¿Por qué? Correcto, Porque los disculpe. trabajos académicos tienen que cumplir con un determinado estándar de similitud. Pero voy a lo Correcto, siguiente, para completar la respuesta. Mi respuesta tentativa a su consulta. Si hacemos una recopilación de 2, 3 autores, yo creo que deberían estar ahí los más importantes, ¿sí? Los autores que sí o sí tienen que estar ahí dentro de ese apartado, definición. El aporte vendría después con la opinión del investigador con relación a esas definiciones y rescatando las ideas más importantes del autor 1, autor 2, autor 3 y por qué yo estoy de acuerdo o quizá discrepo con esas definiciones que proponen estos autores. El aporte del investigador iría en ese sentido, estimado maestro. Gracias. Ahora bien, el estilo APA es un conjunto de reglas las cuales están estandarizadas. De hecho, APA es el estilo de redacción el cual se dice que predomina en el ambiente de la investigación. Y este manual de redacción tiene una serie de tópicos, tiene una serie de apartados. La última versión de APA, APA 7, tiene algo de 500 páginas aproximadamente y establece los criterios desde la formatería, el formato, ¿correcto?, hasta el proceso de divulgación, porque APA insiste en que los trabajos de investigación deberían de divulgarse, deberían de darse a conocer. Pero si ustedes me preguntaran, ¿y es necesario conocer todos esos apartados? Yo le diría que no. En este momento, como investigadores que nos estamos iniciando en esta ruta investigativa, yo, dentro de mi modesta experiencia, afinaría la puntería, como se dice, a 3 cuestiones que nos propone el estilo APA. Y estas cuestiones son las que vemos en el lado derecho de la pantalla. Punto número 1, el formato. Por ejemplo, APA establece que los márgenes de un documento es 254 en los 4 extremos. Ejemplo. Y nos dice que si yo voy a utilizar una sangría, esa sangría debe de tener una extensión de 1.27. Dos ejemplos muy puntuales de por qué el formato debería ser un tema relevante al momento de analizar APA. El otro tema, el tema de las citas. ¿No? El tema de las citas. Podemos ver una tesis maravillosa, la cual tiene una propuesta investigativa excelente, pero cuando revisamos el contenido vemos, mira, todo estaba bien, pero llegó esta situación y en realidad como que queda un sinsabor ahí. ¿Qué pasó? Claro, eso no derriba el trabajo de investigación que se ha hecho, pero sí invita a que el investigador realice pues toda una corrección de estilo a su propuesta de investigación, a su proyecto, tesis o artículo científico. ¿Sí? Entonces, la cita es otro detalle muy importante. Y el otro detalle muy importante que priorizaría dentro de lo que es el estilo APA es el tema de las referencias. Y sobre todo, ahora en esta coyuntura,
en la cual nosotros tenemos esa posibilidad, por no llamar obligación, de apoyarnos en fuentes de información que están ahí en la nube y que tienen una pluralidad de formas, desde una página web, un Twitter, un artículo científico, en fin. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntaran, ¿y cuáles son los 3 aspectos básicos para priorizar dentro de lo que es el estilo APA? Me resumiría a estos 3 elementos. Estamos hablando de APA 6, APA 7. Y creo que si hace un momento nosotros hemos dicho que la razón de ser de este evento académico es llegar a consensos, ¿correcto? Este PPT, por si acaso, está colgado en Classroom. ¿De acuerdo? Lo tienen ahí. Sí, es un objetivo de este evento académico, llegar a consensos. Uno de esos consensos, pues, pasaría por definir: nosotros aquí, en la Escuela de Educación Física, ¿vamos a trabajar con APA 6 o con APA 7? Pero alguien consultará, ¿pero el APA 7 ya está vigente? Sí, ya está vigente. Octubre, noviembre del año 2019. 2019. Todo el año pasado, 2020, ha circulado la versión en inglés de APA 7. Y si la memoria no me falla, el 2 o el 3 de marzo, ¿sí? Hace poquito nada más, ya está disponible la versión APA 7 en nuestro idioma. Digo APA 7 como una cuestión muy simbólica, porque estamos hablando de APA 7 y el equivalente en el español en nuestro idioma sería APA 4. APA 7 es la versión en inglés, ¿no? Entonces, ese sería un buen punto a discutir. No en este momento, claro, pero sí posteriormente para poder definir con qué versión vamos a trabajar. Quizá el APA 7 está más difundido, más trabajado en Europa. Aquí en Latinoamérica como que estamos en ese proceso, llamémosle, de transición entre APA 6 y APA 7. ¿La diferencia son abismales? No. Son algunas cuestiones de forma y para esto 4 casos muy, muy básicos. Vamos al primero, dice, descripción. La segunda columna dice, ¿cómo se presentaría esto en APA 6? Y la siguiente columna, la que está al lado derecho, ¿cómo se presentaría esto con APA 7? ¿De acuerdo? Muy bien. Descripción, dice, se elimina la ubicación de la editorial, únicamente se anexa el nombre de esta. ¿Qué ocurría en APA 6? Cuando nosotros, por ejemplo, referenciábamos un libro, nosotros poníamos el nombre, ¿no? Metodología de la investigación, punto. México, y poníamos la editorial. México, dos puntos, editorial McGraw-Hill Interamericana. Estoy haciendo referencia al libro de Sampieri, ¿correcto? La ciudad aparecía ahí. En APA 7 el tema de la ciudad ya desaparece y directamente anotamos el nombre de la editorial. Un caso, una diferencia entre uno y otro. Ve que no es muy dramático el tema. Siguiente caso. Se elimina el término recuperado de. ¿Cuántas veces nosotros hemos elaborado un documento y hemos cogido un documento ahí de la nube y para poder señalar, especificar su ubicación, anotamos ahí, recuperado de HTTP www, ¿cierto? Muy bien, eso ocurre en APA 6. En APA 7, el término recuperado de ya desaparece. Directamente ponemos la dirección URL. Tercer caso. Se elimina la etiqueta DOI, tan solo se pondrá el URL correspondiente. Pero antes de pasar a cómo va esto en APA 6 o APA 7, aclaremos o refresquemos la idea. ¿Qué es el DOI? El DOI es un código alfanumérico, el cual identifica a un artículo científico. Vale decir, cualquiera de nosotros escribe un artículo, lo lleva a una revista, la revista lo publica,
¿correcto? ¿Sí? Ese artículo que está publicado en una revista tendrá el título, tendrá nuestro nombre, tendrá nuestro correo electrónico, tendrá nuestra afiliación y tendrá ahí un DOI. Ese DOI lo que hace es otorgarle a ese artículo científico algo así como el número de DNI. El DOI es un código alfanumérico único, el cual identifica a un documento. En este caso y para este ejemplo identificaría a ese artículo científico. Hay libros que ahora ya también cuentan con DOI. Entonces es un código el cual identifica, es un código único en el mundo, el cual identifica a un documento en particular. Muy bien, vamos a APA 6. ¿Qué nos dice APA 6? En APA 6 nosotros anotábamos este acrónimo, DOI, dos puntos, y anotábamos ahí todo el código DOI. En APA 7, esta denominación, este acrónimo DOI ya desaparece y directamente ponemos esa especie de URL, el cual identifica a ese documento específicamente. Otro ejemplo, se elimina el formato en libros electrónicos digitales, los famosos ebook, dispositivos o plataformas. Para este caso, y en APA 6, nosotros cuando recurríamos a un libro electrónico, anotábamos ahí versión ebook recuperado de. En APA 7, eso que está ahí en rojo, versión ebook recuperado de, ya desaparece. Y directamente ponemos la URL. Como ven, en 4 casos muy básicos, lo que hace APA 7 es abreviar la sintaxis de esa referencia. Pero si ustedes me consultaran algo más acerca de lo que es APA 7, yo les diría, entre APA 6 y APA 7 no hay mucha diferencia. Lo que hace APA 7 es puntualizar, es resaltar el hecho de que nosotros como investigadores podemos apoyarnos en fuentes que APA 6 antes no los reconocía. Como por ejemplo, APA 7 nos permite citar y referenciar tweets, Twitter, plataformas que antes el APA 6 fue publicado en el año 2009, plataformas que en el año 2009 no existían. Una de esas plataformas, por ejemplo, son las conocidas plataformas TED, TED, que son plataformas, es una plataforma similar a YouTube, con la diferencia que en YouTube cualquiera de nosotros puede subir información y colgar el vídeo o el video. En estas plataformas TED, solamente algunos personajes reconocidos en una cierta disciplina, área, pueden subir información. Uno de estos personajes, por ejemplo, que ha subido información en esta plataforma TED es Gastón Acurio, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre una versión y otra, ¿sí? Lo otro que quería también comentarles, la relación, el vínculo que tiene APA con ciertos recursos de apoyo para el investigador. Y en este caso, quisiera tocar el tema de Turnitin o de los programas mal llamados antiplagios que existen y que están ahí a disposición de los estudiantes o de los maestros. ¿Existe una relación, un vínculo entre APA y Turnitin? Sí, lo comentamos. Para empezar, nosotros hemos dicho hace un momento que recurrimos a ciertas fuentes, nos apropiamos de ellas teniendo en cuenta ciertos criterios y a partir de esos criterios pues vamos alimentando nuestro proyecto, nuestra tesis o nuestro artículo científico. Y el resultado, vamos a poner este ejemplo, es este documento. Nosotros, con el ánimo de darle credibilidad a este documento, escaneamos este trabajo, nuestro trabajo, con el programa Turnitin. Y lo que encontramos, miren nosotros, es lo siguiente. Un 38%. La pregunta del millón aquí es, ¿38% de qué? ¿De similitud o de plagio? Hasta ahí
Turnitin nos ha ayudado. Nos ha dicho hay 38% de similitud. La pregunta ahora es, ¿cuánto del texto, sí? ¿Cuánto de este texto que está aquí y que nosotros hemos redactado, cuánto de ese texto coincide con las bases de datos o información que se encuentra en la nube? Respuesta, 38%. Ahora, ¿eso es plagio o similitud? Turnitin no nos va a dar una respuesta con relación a esto. Turnitin hasta ahí ya cumplió con su trabajo. Quien determina si este trabajo académico, el cual tiene 38% de similitud, contiene similitud o plagio, es el docente o el estudiante. ¿Sí? Entonces, incurriríamos en un plagio cuando hay texto resaltado, ¿sí? Y texto el cual o textos en los cuales no se le ha asignado la autoría respectiva. Por ejemplo, lo que comenté hace un momento, ponemos una definición, Turnitin lo resalta, te dice aquí hay coincidencia, ¿sí? Hay similitud, el estudiante y el profesor revisan ese documento y dicen, claro, pues lo has reconocido, porque tú has copiado textualmente, ¿correcto? Sí, pero no has añadido aquí la fuente, no has señalado el autor, por lo tanto, esto es un plagio. Esa parte de la tarea no la realiza Turnitin, la realiza el estudiante o la realiza el docente. Y usted dirá, ¿y cómo se relaciona entonces esto con lo que es APA? Para poder bajar el porcentaje de similitud, porque en la universidad me están pidiendo 20% de similitud, o esa revista a la cual yo estoy postulando mi artículo científico me dice que el máximo porcentaje de similitud es 7%. Ahí entra Taller App, porque para poder bajar el porcentaje de similitud, lo que yo tendría que hacer es parafrasear. Parafrasear aquellos textos que invitarían a un parafraseo. Y si hay texto copiado literalmente, así textualmente, copia y pega, tendría que yo discernir, pues, si estos textos merecen estar ahí, son necesariamente textos presentados bajo la forma de un copia y pega, o quizá yo los podría parafrasear. Es ahí donde entra Tallarap. Entonces, hay un vínculo, una relación entre Turnitin y APA, porque Turnitin me dice, este es el porcentaje de similitud. Ahora, la tarea es, ¿y cómo yo bajo ese porcentaje de similitud? Utiliza APA, ¿sí? Y también podría ocurrir lo siguiente. Tenemos el documento que nosotros estamos trabajando con 38%, y mañana tenemos esto de aquí. Miren ustedes, el mismo documento con 15% de similitud. Ah, estuviste parafraseando, no, para nada. No he parafraseado absolutamente nada. ¿Qué has hecho para llegar a un 15% de 38%? Lo que yo hice es ingresar al programa Turnitin y utilizar estos filtros y configuración. Y decirle a este programa Turnitin, mira, dentro del porcentaje de similitud que tú vas a detectar, no incluyas las citas. Excluye las citas, no las consideres dentro del porcentaje. Si yo he puesto bibliografía o referencias, no incluyas referencias. Saca la referencia, no la consideres dentro del porcentaje. Y número de palabras, criterio, es un ejemplo, criterio. 5 palabras que aparezcan resaltadas así de manera continua, ¿serán un plagio? Yo creo que no. 6, tampoco. 10, yo creo que tampoco. 15 yo creo que ya ahí es un plagio muy notorio. Yo creo que podrían ser 10. Entonces aquí yo añadiría 10 palabras. No consideres 10 palabras que aparezcan ahí resaltadas porque
A mi criterio, eso no es un plagio. Utilizando todos estos filtros, el resultado es este, 15%. Entonces, ese también sería otro tema para que nosotros más adelante podamos, pues, consensuar. Si vamos a utilizar una herramienta, Turnitin o cualquier otra, ¿cuáles van a ser los criterios que nosotros dentro de nuestra escuela utilizaríamos para utilizar y para identificar el porcentaje de similitud de los trabajos de nuestros estudiantes? Eso simplemente ese es el criterio, ¿no? El criterio del investigador y del docente asesor. Y poder definir cuáles son las citas que sí deben estar, ¿no? Porque vayámonos al extremo, no porque un documento tenga n cantidad de citas es mejor que el otro, que otro que tiene un número reducido de citas, ¿no? De hecho. Entonces, yo creo que ahí lo que prevalece es el criterio. Otro detalle, para ir a avanzar un tanto rápido, los gestores bibliográficos y APA. En el mercado existe una serie de gestores bibliográficos. Zotero, Etnot, Mendeley quizá es el más reconocido, ¿no? ¿Qué son los gestores bibliográficos? Son programas que se bajan a nuestra computadora, ¿no? En algunos casos de manera gratuita, y que nos permiten, de alguna manera, voy a utilizar este término, pues, tener a nuestra disposición un buzón, algo así como nuestro correo electrónico donde se almacenan nuestros correos, ¿no? Nuestras comunicaciones, correcto. Pero en este caso, estos gestores bibliográficos lo que hacen es almacenar la información que nosotros deseamos. Ejemplo, quiero hacer un trabajo de natación y estoy revisando la internet y aquí encontré un artículo muy bueno. Entonces, ya tengo instalado este gestor bibliográfico en mi computadora y le digo a este gestor, este artículo muy interesante de natación, envíalo a ese buzón. ¿Sí? Es un repositorio personal, ¿de acuerdo? Sí, es una cuenta personal. Yo voy almacenando la información ahí. Pero ¿cuál es el plus que tienen estos gestores bibliográficos? Lo vemos aquí. Primero, almacenan información. Segundo paso, se tiene la posibilidad de que este gestor, como lo vemos aquí en pantalla, se vincule, se enlace con nuestro programa Word o con el procesador de texto que estemos utilizando. En este caso, usted ve en pantalla que esta es una captura, ¿no? De Word. Aquí vemos la barra de herramientas y usted ve algunas herramientas que si usted no tiene instalado Mendeley, usted no lo va a encontrar en su computadora. Esto se instala de manera automática cuando yo descargo el programa. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Y usted dirá, pero ¿cuál es el tema? Ya sé que existe un gestor bibliográfico, ya sé que existen varios gestores, ya sé que Mendeley es uno de los más reconocidos, por no decir el reconocido entre el mundo académico, en el mundo académico, ya sé que este gestor me ayuda a almacenar información, la información que yo decida, información por si acaso confiable, ¿sí? Y ya sé que ese gestor se vincula con mi procesador de textos, con Word. ¿De qué me sirve? Mire, estoy redactando de manera imaginaria, he puesto aquí un ejemplo, un texto de un artículo, ¿sí? El cual ha sido extraído de un artículo que se encuentra en ese buzón, ¿de acuerdo? Que se encuentra en ese buzón. Yo he revisado ese buzón, he encontrado un artículo y de ese artículo he extraído esta idea. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí no hay mayor diferencia. El detalle es este. Si yo pico en esta flechita roja donde dice insertar cita, de manera automática, como lo ven ustedes aquí en pantalla, el gestor bibliográfico me va a generar la cita. No hay necesidad ahí de tipear nada, absolutamente nada. Lo que está haciendo este gestor bibliográfico es, entre comillas, jalar la cita de ese documento el cual se encuentra en ese buzón y crear la cita de manera automática. ¿Está bien? Punto número 1. Ahí tenemos una ventaja. Yo no he tipeado nada. Simplemente le he dicho, insértame la cita. Imaginemos, paso 2. Terminé de redactar todo el documento.
y necesito las referencias, lo que nosotros conocíamos antes como bibliografía. Pico en este botón, aquí en color negro, ¿sí? Y le digo, insértame la bibliografía o las referencias. Y automáticamente lo que va a hacer este gestor bibliográfico es insertar las referencias. No he tipeado absolutamente nada. De manera automática, este gestor jala la información que se encuentra en ese buzón. Esto es una gran ayuda para las personas que realizan investigación, definitivamente. Nos ahorra tiempo, ¿sí? Y, de paso, nos ayuda a apoyarnos en información confiable, porque este gestor bibliográfico deposita en este buzón información confiable. ¿De acuerdo? Y usted dirá, pero ¿y esto cómo se relaciona con APA? Porque creo que ya no necesito un curso de APA porque esto me ha solucionado el problema. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayude a citar y referenciar. Ese era mi lío y ya resolví el asunto. Ocurre algo parecido a lo que ocurrió hace un segundo, unos minutos con Turnitin. El gestor bibliográfico hace una parte del trabajo. Vemos el siguiente caso, por favor. Miren ustedes aquí. A propósito, he utilizado Mendeley para jalar una cita. Según Huizinga, 90, el juego es algo innato, etcétera, 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 página 5. ¿Correcto? Listo. Utilicé Mendeley. Y a partir de Mendeley he extraído el autor, el año, las comillas y el número de página. Listo, Mendeley me solucionó el problema. Ya está la cita ahí. Y no tuve que ir a ningún curso de APA. Si nosotros vamos y revisamos el estilo APA, aquí encontramos una falla. Y la falla es la siguiente. APA nos dice, tú puedes utilizar citas. Ya lo comentó hace un momento el maestro Corbeto. Tú puedes utilizar citas, pero hay dos tipos de citas. Una cita corta, la cual tiene hasta 39 palabras y la cual se presenta de una forma en particular, y una cita larga, la cual tiene 40 o más palabras. Y esa forma tiene una forma diferente de presentación a la cita corta. Si nosotros nos basamos en lo que es APA, la forma correcta de presentar sería esta. Es la misma información, miren ustedes, pero la forma cambia. En este caso, la cita, lo que yo he copiado y pegado está en un párrafo aparte y tiene sangría. Miren ustedes, entonces, Turnitin cumple con su trabajo, pero hasta un límite, el resto es nuestro trabajo, y estos gestores bibliográficos también nos alivian la tarea, pero cuidado, cuidado, una parte del trabajo y una parte de la responsabilidad la tenemos que cumplir. Ya que estamos aquí con la presencia de nuestras autoridades, yo sugeriría que se tenga acceso a Turnitin desde el inicio del pregrado y también en posgrado, porque eso ayudaría a que tanto los estudiantes como nosotros nos involucremos con esto de la conducta responsable al momento de hacer investigación. Entonces, yo creo que una buena decisión sería pues esto, desde el inicio, maestros y docentes, desde el primer ciclo, todos deberíamos de tener acceso a Turnitin y también utilizar el Turnitin en nuestro trabajo diario. Porque al margen de que nosotros tengamos a cargo una asignatura de investigación o quizá una asignatura general, en cualquiera de los dos casos nosotros hacemos investigación con nuestros estudiantes. Entonces necesitamos esta herramienta. Es una recomendación, es una modesta sugerencia. 2. Socializar el empleo de estos gestores bibliográficos, que no es la panacea, no es la solución a todos los males, pero que nos alivien el trabajo. Tercero, seguir comentando esto de los estilos de redacción, y para esto nos va a acompañar el día de hoy la maestra Ivette Criado, que nos va a presentar los alcances de la técnica de lo que es la aplicación del estilo APA.
Lo otro, protocolos para el empleo de Turnitin. Todos nosotros ya tenemos una cuenta de Turnitin, nuestros estudiantes también, bien, consensuemos. ¿De qué manera nosotros vamos a utilizar Turnitin? Ya lo comentó un colega. Me preocupa porque yo veo que algunos utilizan este recurso, esta salida. Muy bien, unifiquemos criterio. ¿De qué manera nosotros vamos a utilizar el Turnitin dentro de nuestra escuela? Necesitaríamos también un ente, una comisión, un comité que verifique el empleo de Turnitin. Pero alguien dirá, pero vamos, tenemos 50 tesis. Yo como comisión no voy a asumir la revisión de esas 50 tesis, no. Pero de manera aleatoria se podía seleccionar una, dos, tres, cuatro, cinco para saber, para poder verificar si efectivamente se está cumpliendo con esos protocolos del empleo de Turnitin en nuestra escuela. Y finalmente, generar espacios de discusión acerca de temas de investigación como este, el cual me parece muy, muy bueno. De mi parte, mis estimados colegas, estimadas autoridades también, muchas gracias.